primer principio de nuestra religión católica sería el principio de la caridad, que es el principio de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo, y de ahí se derivan el resto de los 10 mandamientos, las bienaventuranzas, las obras de misericordia. Esos serían los principios. ¿Y el líder de su religión? El líder de nuestra religión, si se puede decir como líder, pues es Jesucristo, es al quien seguimos, y tiene su representante que es el Papa sobre la tierra, y él se apoya de los obispos, de los cardenales, de los sacerdotes, de los diáconos y de los fieles laicos. ¿Hay días festivos? Claro, hay días festivos. Los días, vamos a llamar así, los días más importantes son el Trido Sacro, que es jueves, viernes y sábado, donde se revive la muerte, la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por otra parte también está el 24 de diciembre, el nacimiento de nuestro Señor, y el resto de las festividades, como pueden ser Cristo Rey, Santa María Reina, por ejemplo, que estamos aquí, y otras festividades. Hay muchas, pero en realidad el misterio se centra en el misterio pascual, son esos 3 días. ¿En tu religión, en qué se parece a la protestante? En que creemos que hay un solo Dios, ¿sí?, que es encarnado, Jesucristo, pero hay diferencias. Por ejemplo, pues ellos no siguen la autoridad del Papa, porque hubo en cierto momento un cisma, pero en un inicio sí creían en eso, y después por dificultades que hubo y circunstancias que ahora sería muy difícil explicar en general, por eso se separaron. Pero lo que tenemos en común es que creemos en un solo Dios, seguimos a Jesucristo. ¿Qué opinas acerca del tema de la separación de la Iglesia Católica? Mi opinión es que lamentablemente fue una situación que a todos nos hubiera gustado que no pasara. Pero si Dios ha permitido que suceda ese tipo de situaciones, es por algo, y dentro de su providencia tiene un plan mayor y más hermoso. Ojalá que en algún momento podamos volver a unirnos con los ortodoxos, con los protestantes, porque así Cristo instituyó su iglesia como una sola para defender sus derechos. ¿Y qué significa para usted la reforma protestante? La reforma protestante en un inicio fue una reacción de Lutero para reformar un poco la iglesia, porque ciertamente había algunos abusos en ese momento, pero lamentablemente al querer reformarla se pasó del otro lado, vamos a decirlo así. Reformándola, la desformó, vamos a decirlo así. ¿Y cuál considera usted que fue el momento más oscuro de su religión? Yo creo que el momento más oscuro de nuestra religión es cuando nosotros mismos, católicos, renegamos de nuestra fe y no damos testimonio con nuestra vida a diario, porque no es, y eso pues va a ser toda la vida, porque somos pecadores, pero ojalá que Dios nos conceda la gracia para nunca renegar de nuestra fe. ¿Cuáles son los mayores logros que ha tenido su religión? El mayor logro que ha tenido nuestra religión ha sido perseverar a lo largo de 2000 años. Ni nosotros mismos hemos podido contra ella. Entonces, ¿por qué? Porque es de Dios. Y Cristo la instituyó y por algo sí. Entonces, yo creo que sería un mayor logro. ¿Y cómo lograron superar los obstáculos con el pueblo? En primer lugar, siendo fieles a su vicario, el Papa, a pesar de que ha habido errores, eso no se puede negar, porque la Iglesia por una parte es santa porque es de Dios, pero por otra parte es humana. Entonces hay pecadores, hay errores. Pero el mayor logro ha sido mantenerse fiel a lo que el Papa nos ha dicho, y por otra parte, pues ser dóciles al Espíritu Santo. Creo que por ahí va. Sí, claro. ¿Y cuáles son las expectativas a futuro para la religión católica? Las expectativas, yo creo que para la religión católica, como ya lo dije, en primer lugar es restablecer la unidad entre los diversos cismas que ha habido, volver a hacer una sola iglesia como la fundó Jesucristo. Y en segundo lugar, extender y hacer llegar al mayor número de personas su mensaje, el mensaje de la caridad y el mensaje de la salvación que nos viene a traer con su vida, muerte y resurrección. Muy bien. Muchas gracias De por nada. contestarnos las preguntas. Al contrario, que Dios les bendiga. El que no es sacerdote, el que no es pastor, tuvo acceso a la Biblia porque tuvo la oportunidad de leerla por sí mismo en su lengua, meditarla, reflexionarla, tuvo la oportunidad de volver a cantar en los templos, cuando antes no existía ya esto. Y creo que de allí empezó a surgir su fe de ellos, ¿no? Entonces creo que fue buena la experiencia con Lutero, y de Lutero de ahí prendió por Europa. Sí, claro. En la historia, ¿cuál fue el periodo más difícil para su religión? Bueno, yo hablo como metodista.
Y sin duda alguna, el metodismo lo más difícil fue el siglo VIII, que fue el tiempo en que surgió. El fundador del metodismo fue el señor Juan Wesley. Juan Wesley fue un hombre muy estudioso, estudió en la Universidad de Oxford, con un pequeño grupo de otros jóvenes formaron el Club Santo. Estos hombres buscaban la santidad y buscaban alcanzar su salvación, y para poderlo hacer, pues hacían visitas a los hospitales, en las cárceles, etc. Fue difícil porque en Inglaterra, en el siglo XVIII, la vida moral era muy... más bien había una sociedad muy inmoral. Había una sociedad donde había más tabernas que escuelas. La gente se embriagaba. Estamos en el proceso de lo que es la revolución industrial. Y con la revolución industrial mucha gente migra del campo a la ciudad. Y entonces se empezó a dar la explotación. La explotación en las ciudades, la explotación en la minería. Entonces, la sociedad inglesa estaba dividida en dos, ¿verdad? Los pobres y los ricos. Pero ambos vivían en una completa inmoralidad. Por ejemplo, los pobres, para poder mitigar sus problemas, se embriagaban, y muchos de ellos quedaban tendidos en la nieve, embriagados, propensos a contraer una pulmonía o una neumonía, o bien ser arrollados por un carro. Pero los ricos, entre ellos, compartían sus vivencias inmorales. Entre hombres y mujeres platicaban en un lenguaje muy soez, hombres y mujeres. Entonces, era una sociedad muy degradada. Pero con la llegada del metodismo, este pequeño grupo empezó a crear pequeños grupitos o células o sociedades, y esas sociedades se esforzaban por ayudarse mutuamente a vivir una vida diferente. El señor Wesley se preocupó mucho por la educación, que la gente leyera, que la gente estudiara, que comprendiera más cosas, y esto lo llevó a los campos, lo llevó a la minería. Y en la ciudad de Kingswood, un día les dice a los mineros: si la condición en que ustedes están trabajando es dañina para sus cuerpos, dejen sus trabajos. Y en Kingswood, la gran mayoría que era minero era metodista. Entonces, la industria minera se paralizó. Entonces tuvieron que recontratarlos, pero al recontratarlos se empezaron a hacer las primeras normas de higiene y seguridad en las minas. Se crearon los primeros sistemas, digamos, más humanos en las cárceles, lo mismo que en los asilos de ancianos y en los orfanatorios. Entonces, el señor Wesley decía que la justicia cristiana se manifiesta a través de la justicia social. Y la justicia social, se crearon los primeros sistemas, digamos, más humanos en las cárceles, lo mismo que en los asilos de ancianos y en los orfanatorios. Entonces, el señor Wesley decía que la justicia cristiana se manifiesta a través de la justicia social. Y la justicia social no es otra cosa más que la gente viva con dignidad. Seguramente habrá gente muy pobre, y siempre lo sabrá, pero que esta gente pobre tenga los elementos indispensables: salud, educación, techo y los servicios básicos, ¿no? Agua, luz, drenaje. Está bien. Y luego, ¿usted qué espera para su religión en el futuro? Me gustaría que realmente la Iglesia pudiera enfrentar los diversos cambios sociales que estamos teniendo, ¿no? Uno de ellos, pues, es el secularismo, y ese secularismo nos lleva a vivir una vida muy individual.
muy apartado del resto de la sociedad. Y no, o sea, el ser humano es un ente social y por lo tanto debe de convivir, ¿verdad? Me gustaría que la iglesia fuera una iglesia, puedo usar el término ecuménica, donde realmente pudiera dialogar con otros grupos, fuera abierta y buscara siempre, repito, el bienestar del ser humano. Está bien. Bueno, básicamente eso sería todo. Muchas gracias por podernos atender con este proyecto. Estamos para servirles y cualquier cosa que se requiera, pues con todo gusto, ¿no? Ok, está bien. Ok.